Nos habíamos quedado en, uy, se me perdió. Un ejemplo sobre multiplicación de monomios. Ya habíamos dicho que se puede multiplicar aquellos monomios que variable, tengan la misma variable. Puede ser cualquier letra del abecedario. Otra, existen varios tipos de monomios. Recordemos que los monomios son aquellos que tienen un coeficiente, una variable y un grado. Pero también existe ejemplos así de monomios. Puede ser XY. 5XY es un monomio. 3MN es un monomio. O estos pueden también tener su grado. Podemos poner 6X. Podemos poner 6X al cubo. 6X al cubo. Y cuadrado. ¿Ya? Estos ejemplos, esto que les estoy poniendo aquí, también son monomios. Estos también son monomios. Y también se puede realizar una suma y una resta de estos, con la misma regla, que sean la misma variable y el mismo grado en la suma y en la resta. Y también una multiplicación, ¿no? Esto también puede haber, incluso hasta puede haber de tres variables. Puede ser X, Y, Z, MNP, y solo ese es un monomio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar con otro ejemplo de multiplicación de polinomios. ¿No es cierto? Entonces aquí voy a decir como sí, decíamos que se multiplican los coeficientes, ley se aplica ley de signos, y cuando se pone la misma variable y se suman los exponentes. Ahora, ¿cuál sería otro ejemplo de estos? Pongamos multiplicar 2x cubo, mm, multiplicar, ¿verdad? Acá ya está la otra. Multiplicar 2x cubo por, vamos entre paréntesis, por menos 5x cubo. ¿Cuánto es? Apliquemos lo que hicimos en la parte de arriba. No importa si esta vez tiene el mismo grado. La ley dice que en una multiplicación de monomios que tengan la misma variable, se pone la misma variable y se suman los exponentes. ¿Cuánto sería? Aplique ley de signos, aplique lo que ahorita les dije acerca de la suma de los exponentes. En este caso quedaría así, ¿no? 2 por menos 3 sería 1. ¿Cuál es la variable? X cubo por X cubo. ¿Cuánto sería la respuesta? Licenciada,
En el -3 creo que Ay, era menos. -5. Gracias, Esmeralda. Primero, ley de signos. Segundo, multiplicación de coeficientes o números enteros. Mantenemos la variable y se suman los grados o los exponentes, se suman. ¿Cuánto les salió? Primero, ley de signos, ¿verdad? 2 positivo y -5. Más por menos, menos. La respuesta es negativa. 2 por 5, 10. Se mantiene la variable. Si no se suman los exponentes, ¿cuánto sería? Menos, -10x a la sexta. menos 10x a la sexta. Entonces, la multiplicación entre 2x cubo por menos 5x cubo ha sido menos 10x sexta. Hasta ahí, claro, ¿verdad? Vamos ahora con un ejemplo, cómo o utilizando es el tipo de monomios que les dije arriba. El tipo de monomios que les dije arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir menos 5x cuarta y. Ah, menos 5x cuarta y. Este es un monomio. Vamos a multiplicar por el siguiente monomio. Menos 5x cuarta y por 3x y quinta. Ujú. ¿Cómo hacemos aquí? Tenemos mismas variables. Recordemos que tenemos las mismas variables. Solo tenemos diferentes exponentes o diferentes grados. Usted puede realizar el mismo ejercicio. Desglosamos, en este caso, nos queda menos 5 por... Recordemos que los paréntesis significan una multiplicación, ¿no? Tenemos ahí los coeficientes. ¿Qué más nos dice que multipliquemos? Que multipliquemos x cuarta y por x y quinta. Entonces, podemos decir que multiplicamos x cuarta por x, porque tenemos la variable de x, solo x, ¿cierto? Y multiplicamos las variables de y. Más por menos, menos. 5 por 3, 15. Tenemos dos variables, ¿cierto? Se sumaban las variables. La primera variable es x, donde tenemos 4 más 1, porque el exponente de la otra es 1, ¿verdad? Y tenemos la otra variable que es y, con exponente
Uno, uno más 5, ¿verdad? ¿Cuánto sería la respuesta? Menos 15x, ¿cuánto? Y y, ¿cuánto? Menos 15x5 a la quinta, y a la sexta. Y a las- y más. Ay, no se quedó acá. Mm. Hemos, hemos tenido un ejercicio con monomios que tienen iguales variables. Entonces usted multiplica las variables, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar a la división de monomios. División de monomios. La división de monomios es, ¿qué después? Es parecida a una división normal. Vamos a decirle 15 dividido para 5 a 3. 8 dividido para 4 a 2, ¿cierto? Es igual. Pero al igual que la multiplicación, pasa algo con los coeficientes. Se restan. Los coeficientes se restan. Ya les pongo un ejemplo. Entonces, vamos a tratar de hacer una división que me salga un número, que me salga un número exacto, como por ejemplo lo que les había dicho, ¿no? Les puedo decir 12x, 12x al cubo, ay, perdón, 12x al cubo dividido, a ver, el signo de división es este, ¿verdad? Del que, ay, denme un segundo. Este, ¿verdad? El que ponen uno de los puntitos y la rayita de por medio, ¿cierto? Está con azul. Si pueden ver, o está con el, ¿cierto? A ver. Ay, se me sale. Mm, no sé por qué se me sale. A ver, vamos a intentar una vez. Ay, el signo que usted conoce para dividir es ese, ¿verdad? El de los puntitos. Pero como yo estoy en la compu, el signo para dividir que voy a utilizar es
es el de, es este, ¿de acuerdo? Pero en este caso, para el ejemplo de ustedes, vamos a continuar con ese. Entonces yo digo, voy a dividir 12x cubo dividido para 4x. Cuando no tiene exponente o grado, significa que es 1. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, desglosamos, ¿no es cierto? Decimos 12 dividido para 4. Por el momento voy a utilizar la línea inclinada que significa división. En otras ocasiones eso significa fracción, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hacerle como división. Entonces, decimos 12 dividido para 4. Hemos hecho la primera parte. Ahora le digo, dividamos x cubo dividido para x elevado, para x, que está elevado a la 1. Tenemos misma variable. ¿Qué dice la regla? Que en la división se restan los exponentes. Que en la división se restan los exponentes. ¿De acuerdo? O vamos a hacerlo así. 3 de x, perdón, 3 al cubo dividido para x, porque es x elevado a la 1, ¿cierto? ¿Cómo quedaría esto? 12 dividido para 4 a 3. Tengo iguales signos, ¿verdad? Porque también en la división podría aplicar la ley de signos. Pero en este caso, como ambos son números positivos, entonces el resultado es positivo. ¿Qué pasa con las variables? Se restan. En este caso, tengo el cubo del 12x cubo y la x que representa el 1 en el 4x. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta si se restan los exponentes o se restan los grados? 3 3x X al al cuadrado, 2 al cuadrado. 3x al cuadrado, ¿cierto? Entonces esa ha sido la respuesta a esta división de monomio. Ahora, vamos con otro ejemplo. Pero ustedes me dicen, profe, pero eso es una división exacta. Es verdad, es una división exacta porque el 12 es un múltiplo del 4, entonces va a salir una división exacta. Pero ¿qué pasa si no tenemos una división exacta y son monomios como los ejemplos que habíamos puesto arriba? Por ejemplo, les pongo 3x a la quinta, perdón, menos 3x a la quinta. Menos 3x a la quinta, dividido para 4 o entre 4x cuadrado, ¿cierto? Ya estamos ahorita ante una división que no es exacta. ¿Cómo hacemos aquí este tipo de ejercicio? ¿Cuál es la operación? No, no sería cuál es la operación. ¿Cuál es el sistema cuando no se puede dividir o qué es lo mismo decir a una división? ¿Se acuerdan que cuando veíamos las fracciones decía la fracción es una división? Entonces, ¿cómo van a representar esto? Entonces decimos, ¿verdad? Ahora sí decimos menos 3 que tenemos el coeficiente negativo, ¿cierto?
¿Cómo representamos la división? Se convierte en un 3 dividido para 4. Esto que les estoy diciendo ahorita sí es una fracción. Esto sí es una fracción. Y recordemos que una fracción es una división. Es como que usted divide 3 dividido para 4. ¿De acuerdo? Esto sí es una fracción. Tenemos la misma variable, x. ¿Y qué pasaba con los exponentes en una división? Se resta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Primero, como no es una división exacta, se mantiene el signo. Les voy a hacer como, o sea, como debería ser, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería menos 3/4 menos 3/4 x al cubo, porque 5 menos 2 es 3, ¿cierto? Ahí, 3 chiquito. Entonces, la respuesta de esta división es menos 3x cuarta, perdón, menos 3/4 x cubo, porque no podemos dividir menos 3 dividido para 4, ¿de acuerdo? O sea, sí podemos dividir, ¿no? Pero esto queda representado así, como este monomio. Entonces, este de aquí es un monomio. Este, así sea una fracción, este es un monomio. Queda menos 3/4 x cubo. ¿De acuerdo? Se lo representa en forma de fracción porque la fracción en sí es una división. Cuando no es números exactos o cuando una división no es exacta. ¿De acuerdo? Eh, Vamos ahora a hacer un ejercicio combinado. ¿A qué me refiero con un ejercicio combinado? En el cual puede haber una multiplicación y puede ser una resta ahí mismo, ¿verdad? O puede ser una suma y una multiplicación ahí mismo. Ya, déjenme, les busco un ejercicio así. Mm, Me parece que estaba en el texto mismo. Mm, Deme un ratito. Yo vi un ejemplo de eso. Se me perdió. Ya. Por ejemplo, ahora vamos. 2a, son monomios, ¿no? Todos estos son monomios, ¿ah? Quiere decir que tienen una variable, un coeficiente y un grado o un exponente. Son monomios, porque más adelante vamos a ver los binomios y más adelante también vamos a ver los polinomios. Pero por ahorita solo estamos viendo los monomios que tienen un coeficiente, una variable y un grado. Pero ¿qué pasa si yo les pongo este tipo de ejercicio? Son monomios. Y recuerden que las variables pueden ser cualquier letra. Ay, se vuelve chiquita. Ya. 2a es un monomio. 2a es un monomio. ¿Y qué le estoy diciendo a este monomio? Que multiplique la siguiente resta. 3a menos 5a.
¿Qué es lo que está dentro del paréntesis? Es una resta de monomios, ¿verdad? Es una resta de monomios. Y el 2A es lo que se está multiplicando le está multiplicando a la resta, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero o cómo ustedes resolverían esto? Aquí adentro tiene una resta de monomios y acá afuera tiene una multiplicación de monomios. La ley dice que primero se resuelve el producto, después se resuelve la división, después se resuelve la suma y por último se resuelve la resta. ¿Cómo harían ustedes este ejercicio? Primero resolverían la resta y luego multiplicarían o aplicarían la propiedad distributiva del 2 por 3 y el 2 por 5 también, ¿verdad? Porque todos tienen una misma base. Podemos hacer lo siguiente. Propiedad distributiva. Como tenemos la misma variable, podemos hacer esta multiplicación. Entonces decimos, como tenemos la misma variable, 2 por 3, 6. ¿6 qué? 6A, ¿no es cierto? Y 2 por 5 menos, y 2 por 5, 10. ¿Qué variable tenemos? A. Entonces se ha convertido en una resta de monomios normal. Ahora le digo, resta esto. ¿Cuánto le salió? A simple vista puedo ver que va a ser un número negativo porque el 10 es mayor a 6. Entonces, el 10 es negativo. Entonces, la respuesta va a ser negativa. Menos 4. Menos 4A. ¿De acuerdo? Es un ejercicio combinado de monomios porque el 2A, el 3A y el menos 5A son monomios, sino que es un ejercicio combinado. Chicas, hasta ahí nos vamos a quedar. Nos vemos el próximo sábado. Sí va a haber tarea de estos ejercicios, suma, resta, multiplicación y división, y por ahí tal vez un ejercicio combinado, ¿de acuerdo? Gracias por asistir a clases. Nos vemos el próximo sábado. Chao, Gladys. Chao, Esmeralda.